mi queridísima Grecia, que como me pone buenas en las mañanas, en la producción, César en las cámaras y de este lado del micrófono, tu maestra en nutrición clínica, Luisa Ortega. Y nos vamos con lo que tenemos para ustedes. Pasteles, chocolates, pan, brownies, smoothies, ¡todo! Viernes nutricional y viernes social. ¡Woohoo! Qué bonitas mis entradas, qué bonitas. Qué bien se oye esto del viernes social, ¿no? Bueno, para quienes estamos a dieta, luego es como de chin, ¿cómo le voy a hacer para decir que no? Pues, ¿qué crees? El día de hoy puedes decir que sí. Solo, ¿qué te parece que seguimos estos pequeños consejos? Tenemos 2 recetas riquísimas de chocolate sin azúcar. Cosas bien sencillas. Recuerden que yo no sé complicarme la vida, entonces si no está fácil de hacer, créanme, va a ser muy difícil que yo se los ponga, ¿sale? Siempre les digo, si no lo puedo hacer yo, mejor no lo digo. Entonces, fíjense bien, vamos a poner una receta facilísima de una malteada de chocolate, malteada o licuado, como le quieran decir. ¿Qué vas a necesitar? Mi famosísima leche de origen vegetal, de preferencia, que puede ser tanto leche de almendras como leche de soya. Vas a necesitar una taza. Recuerden que cuando hablamos de tazas, hablamos de taza medidora, 240 mililitros. Vas a necesitar además unas 2 cucharadas de cocoa en polvo. La cocoa necesitamos que sea cocoa sin azúcar. ¿Dónde encuentro eso, Luisa? En cualquier súper. En cualquier súper o en cualquier lugar que venda como granos de cereales a granel. En ese tipo de tiendas lo puedes encontrar, pero ya lo puedes encontrar en cualquier súper. Es cocoa sin azúcar. Vamos a necesitar también canela en polvo, ya saben que soy fan de la canela, si no se habían dado cuenta, soy fan de la canela. La canela en polvo, una cucharadita, y vamos a utilizar sustituto de azúcar, por lo menos 2 sobrecitos por cada taza para que de verdad te quede como lo suficientemente dulce, porque la cocoa no te va a proporcionar azúcar y es un poquito amarga. Y vamos a necesitar también una taza de hielo. Ahora que ya empezaron los calores tapatíos, ya se está sintiendo la primavera encima, vamos a utilizar, voy a repetir los ingredientes, una taza de leche, vamos a necesitar una cucharada de canela en polvo, 2 cucharadas de cocoa, puedes ponerle hasta 3, así como tip, 2 sobres de sustituto de azúcar y una taza de hielo. Y lo que vas a hacer es poner todo en la licuadora, le vas a prender, la vas a batir durante 30 segundos y luego la vas a poner encima de un vaso y te va a quedar súper espesa, una sensación muy dulce, una sensación como muy suavecita. ¿Qué les parece? Sencillo, ¿no? Y calóricamente hablando, lo vamos a contar solamente como las calorías que te aporte nada más la taza de leche, o sea, las calorías que te aporta una ración de lácteo. Por ahí que mis pacientes me estén escuchando, cuenta como un lácteo, muchachos, solo un lácteo, ¿sale? Y te va a quedar en un vaso como de 1 litro, porque va a contar lo que le pongas del hielo y va a contar lo que le pongas de la leche y te va a quedar riquísimo. ¿Qué te parece esto para acompañar tu cena de hoy en la noche? O tus palomitas, obviamente light, que te comas enfrente de una película el día de hoy, así, muy acostaditos enfrente de una pantalla. Rico, ¿no? Bueno, les vamos a dar otra receta de chocolate saludable que va a ir acompañado de una fruta. Por ejemplo, el combinar alguna fruta ácida como la fresa combinada con lo dulce o bueno, dulce amargo, vamos a decir, del chocolate, da una combinación deliciosa. Lo han visto 1,5 millones de veces esta combinación. Pero les vamos a dar la receta para que lo puedan hacer sin azúcar. Los voy a mandar a unas tiendas, a las tiendas de autoservicio, a que compren un chocolate que es de marca conocida, pero es verde porque tiene sustituto de azúcar. Sustituto de azúcar es chocolate sin azúcar. Vamos a comprar varias barras y lo que vamos a necesitar es más o menos para cada taza de fresas vamos a necesitar aproximadamente 2 barras. Si ya estás de guzgo y tienes ganas de más barritas de chocolate, pues le puedes poner hasta 4. Entonces lo único que tienes que hacer es comprar tus barras de chocolate sin azúcar. Inclusive pudieras pensar en un chocolate amargo, ¿sí? Pero te voy a decir, para que no tengas que estar midiendo la cantidad de sustituto de azúcar que le vas a poner, ¿qué te parece que te compras nada más las barras? Las barritas de chocolate con sustituto de azúcar, hay muchísimas marcas y la puedes encontrar en cualquier súper.
lo que vas a hacer es derretir este chocolate y luego se lo vas a poner encima a tus fresas o lo puedes dejar en tu ollita caliente derritiéndose y luego vas a poner las fresitas así para bañarlas encima. Y eso es todo. Ven que no tiene que ser tan complicado. Insisto, si no es fácil y si no lo puedo hacer yo, no se los voy a platicar. Se los juro que les voy a buscar hacer la vida más fácil. Entonces, regresando al corte, vamos a tener un tema súper interesante. Vamos a hablar acerca de la adicción a los carbohidratos. ¿Adicción? Sí, claro. La adicción a los carbohidratos es mucho más fuerte que la adicción a la heroína. Así es que, ¿quieres saber más de esto? Quédate con nosotros. Muy buenos días, ya estamos de vuelta en este Viernes Social. Estás escuchando el 1040 de AM Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Estás escuchando tu programa Nutrición y Vida el día de hoy con recetas saludables para el Viernes Social. El día de hoy queremos regalarte dos boletos que no regalamos el día de ayer, dos boletos para el concierto de Alejandra Guzmán. Es el sábado a las 8:30. Entonces, la forma de ganarte estos dos boletos va a ser diciéndonos a qué carbohidrato eres tú adicto. Y te vamos a dar la solución, pero primero escríbeme, llámame o a través del chat, dime cómo o cuál es el carbohidrato al que eres adicto. ¿Sale? Entonces estamos esperando tu llamada 31 22 11 90 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01 800 727 54 20 o para la línea directa para Austin, Texas. Austin, quiero escucharte, 512 215 4909. Puedes hacerlo a través de www.radiomujer.com.mx, a través de Twitter, @nutricionvida1. Y antes de seguir con el tema, quiero darles un recadito. Radio Mujer y los hospitales civiles de Guadalajara te invitan a revisar tu salud en la Semana del Riñón. Del 10 al 14 de marzo, la Unidad Móvil de Salud estará afuera de las instalaciones de Promomedios brindando los siguientes servicios sin costo: detección de diabetes, hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica. Harán exámenes de laboratorio de glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, urea, creatinina, examen de orina, de sangre y la consulta general. Te esperamos en ayuno, esto quiere decir sin probar alimento. Nada de alimento, por lo menos 12 horas, mínimo 8 antes de llegar a los estudios. El horario para hacerlo es de 8 a 10 de la mañana. Además, se estará realizando el examen de Papa Nicolau a quienes lo pidan. Obviamente mujeres, solo pedimos que vengan recién bañadas, que no estén menstruando. Esto quiere decir 5 días antes o 5 días después de haber finalizado su menstruación. Es importante que no sean tan puntuales con los 5 días, pero sí que se den unos días entre el antes y el después. No haber tenido relaciones sexuales por lo menos 24 horas antes. No realizarse duchas vaginales y no haber utilizado óvulos y acudir de preferencia con falda. El espacio es pequeño, así es que es mucho más fácil si traen falda. Hagamos conciencia de revisar nuestros riñones, cuida tu salud y aprovecha estos servicios gratuitos. Hablando de los riñones, fíjense que realmente este tema de los riñones es muy muy importante en México. El otro día ya les había platicado que escuché una estadística por ahí, que les debo la fuente porque no me acuerdo si la leí en el periódico o en dónde, pero un médico decía que si no nos corregimos en cuanto a cuestión de hábitos, dentro de 35 años, en 35 años no va a haber suficientes riñones para trasplantar. Ajá. La estadística es gravísima, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos problemas con el azúcar, acuérdense que, digo, es una explicación muy a grosso modo, ¿verdad? Media burda si ustedes quieren, pero digamos que el azúcar circulante en sangre, que no puede entrar a donde debe, se queda como en forma de cristales en el torrente sanguíneo. Estos cristalitos son los que cuando nos toman sangre, son los que salen con, trae 200 de glucosa o trae arriba de lo normal, ¿no? Es digamos que la muestrita. Es solo una muestra del total
de cristalitos que hay circulantes en sangre, ¿sí? Digamos que no hay suficiente o insulina funcional para que esos cristalitos se vayan a donde tienen que ir. Entonces todos estos cristales andan ahí pululando por donde no deben. Y hay ciertas partes del cuerpo donde la carretera, o sea, las vías por las que pasan esos cristales son como mucho más chiquitos. Y entonces esos cristalitos empiezan a hacer estragos en esos tubitos tan pequeños. Específicamente en los tubitos que conectan, digamos que el riñón al resto del cuerpo, que son tubos muy, muy chiquitos, de una luz muy pequeña, ¿sí? Son muy estrechos. También los tubitos que están, digamos que conectan el ojo con el resto del cuerpo y la parte más alejada de tu corazón, que serían los dedos de tus pies. Entonces, en general, como es una forma, les decía, muy burda, ¿no?, de explicarlo, pero creo que sí les puede quedar muy claro. Si tú mantienes niveles anormales de azúcar en sangre, es decir, elevados, quiere decir que todos estos cristalitos pululan o están por ahí donde no deben, en el torrente sanguíneo y tratando de pasar por todas partes, inclusive por donde los tubos se hacen más estrechos y empiezan a hacer estragos en el tubito estrecho, ¿sí? Entonces empiezas a tener problemas, por ejemplo, de circulación en la parte más alejada de tus pies, ¿sí? Que es por la razón por la que algunos diabéticos mal controlados tienen un problema de amputación, ¿sí? Es la razón por la que acaban con los riñones sin servir y los tienen que conectar a una máquina que haga las veces de un riñón, y es por lo que acaban con problemas de vista, por ejemplo una ceguera. Y esto es porque los cristalitos, o sea, no es solo ya me dio diabetes y tengo el azúcar alto, no. La serie de cosas que suceden después o por tener los cristales circulantes en sangre van a ser problemas graves como una amputación, como una insuficiencia renal o como una ceguera. Entonces, claro que estamos hablando de lo más grave que te puede pasar, ¿no? Y obviamente, bueno, que no viene sola una diabetes. Normalmente la diabetes viene asociada con una serie de problemas como las enfermedades que tienen que ver con el aumento del riesgo cardiovascular, que es qué tan cerca o qué tan lejos estoy de un infarto. Entonces, ¿ya se dieron cuenta que no es solo tener diabetes? Bueno, entonces habíamos hablado de cómo cuidarte el fin de semana, porque luego el fin de semana tenemos la manía de no saber decir que no cuando me estoy cuidando, y entonces, ¿qué te parece que mejor te digo cómo hacerle para decir que sí, pero de manera saludable? Te dimos 2 recetas antes de irnos al corte, que son súper sencillas, que básicamente están hechas a base de cacao. Entonces, la malteada va a llevar taza de leche, canela, cocoa, bueno, cacao, cocoa en polvo sin azúcar, que lo puedes encontrar en el supermercado, y hielo. Lo echas todo en la licuadora, lo pones 30 segundos y se hace un licuadón delicioso que puede acompañar unas deliciosas y saludables palomitas sin mantequilla el día de hoy en la noche, ¿no? Para ganarte los boletos de Alejandra Guzmán necesito que me hables y me digas a qué carbohidrato eres adicto. ¿Y cómo es esto, Luisa? ¿Cómo de que existe una adicción a los carbohidratos? Pues sí, y fíjense que para variar los voy a marear con este tema. Resulta que cuando tú consumes cualquier alimento, lo que sucede en el cuerpo es que el azúcar se eleva, ¿sí? Cuando esta elevación en sangre se detecta, el cuerpo dice, órale, insulina, ponte a trabajar, ¿sí? La insulina es una hormona que se encarga de hacer que la glucosa en el cuerpo se vaya a donde se tiene que ir, ¿sí? Digamos que es la comparación de una puertita con una llave es muy común, pero bueno, es que es muy cierta, ¿no? Entonces, imagínense que cuando nosotros, imaginen su cuerpo como si fuera un edificio, ¿sí? Un edificio así como aquí, como la radiodifusora, que tiene muchas puertas, ¿sí? Tiene muchas entradas, en cada piso tiene muchas puertitas, ok. Digamos que cuando nosotros comemos, lo que sucede en el edificio es que se llena de gente, ¿sí? Y esas gentes tienen que entrar por diferentes puertas, ¿sí? El problema con la diabetes o cuando no tenemos suficiente insulina es que las puertas están cerradas o que no hay llaves o que la llave que tenemos no abre, ¿sí? Puede ser a diferentes niveles el problema. Entonces hagan de cuenta que el edificio se llena de gente y no tienen para dónde ir y se quedan ahí apachurraditos haciendo tráfico, ¿sí? Bueno, de manera normal lo que hace la insulina es abrir esas puertas y hacer que la gente se meta a donde tiene que estar y a cumplir sus funciones, más o menos así. Bueno, ok, entonces cuando yo consumo alimento lo que sucede es que se eleva el azúcar, se detecta esa elevación en sangre y luego ya la insulina hace su función
de disminuir el azúcar. Y entonces, a lo que tenemos que estar atentos es a la velocidad con la que este azúcar se sube en sangre. Entonces, va a haber alimentos que, fíjense bien, cuando yo consumo un alimento que tiene demasiado azúcar, vamos a decir, por ejemplo, un jugo de naranja. Luisa, ¿un jugo de naranja? Sí, claro, un jugo de naranja, lo que va a suceder es que la velocidad con la que sube el azúcar en sangre es muchísima. Hagan de cuenta un Ferrari a 220 kilómetros por hora, ¿sí? Sube. Y el problema no es que suba, si está alta, pues me voy a sentir súper tranquila, súper contenta, voy a tener buen estado de ánimo, etc. El problema va a ser que la insulina tiene que actuar y con la misma velocidad que subió, es la misma velocidad con la que va a bajar. Digamos que es una situación que es de la misma velocidad, pero en sentido contrario, ¿sí? Entonces, si yo incito respuestas en mi cuerpo de elevación de azúcar de mucha velocidad, voy a tener respuestas de bajones de azúcar de mucha velocidad, ¿sí? Entonces, cuando yo como un jugo o como un carbohidrato simple, que vamos a hablar de esto, o sea, carbohidratos que no tengan azúcar, o sea, fibra, es decir, azúcares simples, el azúcar del agua, un jugo de frutas, un agua de frutas, un postrecito, una cajeta, etcétera, la elevación en sangre del azúcar es demasiado rápida. La respuesta es muy rápida. Y entonces se va a dar la respuesta hacia abajo. ¿Más o menos les está quedando claro? Muy bien. Entonces, les voy a pedir por favor que me llamen para decirme a qué carbohidrato creen que ustedes son adictos. Y regresando del corte vamos a hablar más de la adicción a los carbohidratos. Ya estamos de vuelta, estés escuchando el 1040 de AM Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Hoy en tu programa Nutrición y Vida tenemos el tema adicción a los carbohidratos. Comunícate y dinos a qué carbohidrato eres adicto para que te puedas ganar 2 boletos de el concierto de Alejandra Guzmán. Tenemos los teléfonos en cabina 3122-1190, 3647-1883 o la línea nacional sin costo 01800-727-5420. La línea directa para Austin, Texas 512-215-4909. Y entonces creo que me voy a ir más lento porque luego me acelero, me emociono y me voy rápido. Ojo, estábamos hablando de cómo es que se dan las respuestas hormonales o de la insulina cuando consumimos carbohidratos, pero me voy a ir un pasito para atrás. Cuando nosotros comemos, los alimentos nos van a dar 7 cosas diferentes, ¿sí? Una de las cosas que nos dan son carbohidratos, que son azúcares que se pueden llamar fructosa, galactosa, sucrosa, ¿sí? Glucosa, son diferentes tipos de azúcares. En general, estos alimentos, estos azúcares los vamos a encontrar tanto en frutas como en panes, como en lácteos, ¿sí? Ok, cuando nosotros comemos vamos a tener otro tipo de aporte que se llama grasas o lípidos, que lo vamos a encontrar en el aceite de oliva, en el aguacate, en las aceitunas, en la mayonesa, en la crema, en el pollo, en el pescado, tiene grasa, ¿ok? Vamos a tener también el aporte de otra cosa que se llaman proteínas. Las proteínas son el aporte que encontramos, por ejemplo, del huevo, del pollo, del pescado, de la res, de los lácteos inclusive, de los quesos, inclusive de las proteínas estas en polvo que nos venden en estas tiendas de suplementos, ¿no? Vamos a encontrar también vitaminas, minerales, agua y fibra, o sea, son 7 cosas las que nosotros podemos esperar de los alimentos diferentes que consumimos en el día a día. Hay ciertos grupos de alimentos que nos van a dar ciertas cosas, ¿ok? El día de hoy estamos hablando específicamente de carbohidratos. Los carbohidratos son azúcares y los azúcares los podemos encontrar en muchas fuentes. Específicamente, si hablamos de grupos de alimentos, los vamos a encontrar en las frutas, en el grupo de los cereales, que cereales estamos hablando tanto del cereal de caja como del pan y de la tortilla y de los pretzels y de las papas y de los crutones y de la pasta y de la quinoa y de la avena y del salvado de trigo, ¿sí? O sea, todo lo que sea como panoso, todo eso va a tener carbohidratos, ¿sí? Y vamos a hablar también de los lácteos, o sea, leche y yogur también nos da carbohidratos, nos da un carbohidrato que se llama lactosa, ¿sí? Es un carbohidrato, es un azúcar, ¿ok? Bueno, cuando nosotros consumimos alimentos que nos dan carbohidratos, les decía que se
eleva el azúcar en sangre, eso es lo normal. Cuando se detecta esta elevación, sale la insulina y baja. La velocidad con la que subió es la misma velocidad con la que va a bajar, ¿ok? Bueno, lo que sucede es que si nosotros nos la pasamos haciendo esta provocación, digamos, de esta elevación en sangre tan brusca, lo que va a suceder es que todo el tiempo vamos a tener niveles de insulina demasiado altos. Cuando yo tengo la insulina demasiado alta porque estoy provocando que esté funcionando, voy a tener que consumir una mayor cantidad de carbohidratos, ¿sí? Más azúcar. A mayor azúcar, más insulina necesito. Mientras más insulina necesito, más azúcar se me antoja. ¿Y qué crees? Acabas de entrar en el hermoso círculo vicioso de la adicción a los carbohidratos, ¿sí? Entonces, en el exceso de azúcares en la dieta, vamos a tener este círculo vicioso en el que no podemos salir, y entonces es el que a media tarde me hace que necesito un dulce, Luisa. No puedo vivir sin un dulce a media tarde, de verdad muero sin un dulce. Pues claro, de hecho hay un estudio, bueno, hay varios, pero ya uno más reciente, digamos que ya no es de 1980, donde en 1980 se creía que el azúcar era malo, pero no sabían qué tanto. Y de hecho como en el 78 en realidad, pero bueno, el punto es que hicieron un experimento con ratoncitos, y a los ratoncitos los pusieron como en una especie de, en una pecera, digamos, obviamente sin agua, ¿no? Y lo que hicieron fue ponerles a uno un bebedero con azúcar y al otro un bebedero con heroína. Y entonces los hicieron adictos tanto al azúcar como a la heroína. Y después de 3 semanas lo que hicieron fue retirarles este bebedero. El pobre ratoncito que tuvo el síndrome de abstinencia, o sea, el síndrome que sucede cuando te quitan una sustancia adictiva, pues sí la pasó muy mal y tuvo fiebre y pobrecito, ¿no? Pero sobrevivió. El ratón que había sido expuesto al azúcar casi le da un paro cardíaco. O sea, el síndrome de abstinencia por dejar los azúcares es casi para morirte, sí. O sea, ya se sabe, es mucho más adictivo el azúcar, inclusive que la heroína. Y en los estudios están, o sea, no crean que me lo estoy sacando de la manga, ¿no? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por favor, no te hagas adicto a los azúcares. La buena noticia es que hay manera de quitarte esta adicción a los carbohidratos. Entonces, una manera fácil de hacerlo es hacer un esfuerzo consciente durante 72 horas. O sea, 3 días de comerte la mitad del azúcar que te estás comiendo. Oye, Luisa, pero yo no como azúcares. No, espérame. No porque no comas cajeta y no comas azúcar blanca o azúcar morena, quiere decir que no comas azúcar. Si estás comiendo un exceso de frutas, un exceso de panes y un exceso de lácteos en tu dieta, hay azúcares. Entonces, tienes que disminuirle la cantidad de azúcar que consumes en la dieta para que no tengas esta excesiva producción de insulina. Y entonces no estés todo el día con las ganas de comer algo dulce, ¿sí me explico? Como el pobre ratoncito que casi le da un infarto por no estar consumiéndola. Entonces, ¿qué te parece que durante 3 días haces el esfuerzo consciente de tomarte la mitad de la leche, la mitad de la fruta, la mitad del cereal? ¿Sí? ¿Más o menos? Ok, esa es una manera en la que puedes iniciar a quitarte esta adicción por los carbohidratos. Ahora, hay otra cosa que les tiene que quedar súper clara, pero antes de eso nos vamos a ir con nuestra siguiente sección. Ay, disculpe, ¿por qué estoy gordo? Muy bien, ¿por qué estamos gordos? Fíjense que hay muchísimas razones. Recuerden que les voy a salir con la letanía de todos los días. El problema del sobrepeso y la obesidad tienen que ver con un problema, con muchos factores. Es un problema multifactorial, es por muchas razones. Hemos hablado en cada viernes, hemos tratado de desarrollar algunas de las razones por las cuales estamos gordos. Una de las razones que va ligada al tema de los carbohidratos es, les decía yo, que no estoy segura, pero creo que es falta de información, creo que estamos confundidos. Entonces, una de las razones por las que estamos gordos es porque no ponemos suficiente atención y nos confundimos con la información que sí existe. Todos los medios de comunicación, todos, absolutamente todos, nos desbordamos por hacerles llegar información. El problema quizás puede ser que estamos confundidos. Entonces, el problema de estar gordos tiene que ver con confusión. Les voy a dar una aclaración el día de hoy para que la información les quede un poquito más clara. Carbohidratos. Los carbohidratos se dividen en 2, ¿sí? Ok, vamos a tener los carbohidratos que se llaman carbohidratos complejos y vamos a tener los carbohidratos simples. Vamos a ponerles un nombre más fácil. Carbohidrato bueno, que va a ser el complejo, y el carbohidrato malo, que va a ser
el carbohidrato simple, ¿sí? Fíjense bien, el carbohidrato complejo es el que me da, además de azúcar, me lo da junto con el aporte de una fibra. Ajá, es decir, si yo consumo, por ejemplo, una tortilla, me está dando un carbohidrato, me está dando glucositas, ¿sí? Pero me la está dando junto con fibra, ¿sí? Ok. La tortilla no es que sea mala, al contrario, acuérdense que los alimentos no tienen categoría moral, no son buenos ni malos. No podemos ponerles categorías moral, son adecuados o no adecuados, nada más, ¿ok? Bueno, entonces una tortilla tiene fibra, entonces cuando yo me la como, la respuesta en el cuerpo no es tan elevada porque tiene fibra, ¿sí? El problema es con los carbohidratos simples, ¿sí? Los carbohidratos simples, les decía, es todos los azúcares que vengan en un líquido, todos los azúcares que vengan que sean más dulces, digamos, que no tengan una fibra. Si no tienen una fibra, van a tener una respuesta o van a dar o incitar una respuesta muy elevada de glucosa y de insulina en el cuerpo. Entonces ya dijimos que estas elevaciones tan bruscas de la insulina en el cuerpo son las que nos van a dar esta adicción a los carbohidratos y que luego dejarla es dificilísimo. Entonces, ojo, tenemos que retirar de la dieta los carbohidratos simples, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que digas, ok, bueno, ya, yo no voy a comer azúcares, pero tampoco quiero consumir ni los sustitutos estos, ni el amarillito, ni el verde en la dieta. Muy bien, el no consumir estos dos sustitutos de azúcar no es justificación para que consumas el azúcar morena o el azúcar blanca. No es mejor el azúcar morena ni el azúcar blanca. En el mexicano sigue siendo azúcar y sigue dando elevaciones de insulina en el cuerpo. ¿Y te va a hacer adicto a los carbohidratos? Sí. Entonces, todos aquellos que traigan problemas con el azúcar o que traigan problemas con triglicéridos o que traigan problemas de sobrepeso, dejen el azúcar. No lo necesitan para nada. Hay otras fuentes de carbohidratos sanos que se llaman panes, se llaman lácteos o se llaman frutas con cáscara, por ejemplo. Entonces, regresando del corte, vamos a seguir hablando de esto de la adicción a los carbohidratos y regresamos. Ya estamos de vuelta, estás escuchando tu programa Nutrición y Vida, 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Ya tenemos mucha participación del público, así es que lo voy a poner por aquí. Tenemos a Jacqueline Alonso, dice, los postres sí son dulces, es carbohidrato y soy adicta al pay. Muy bien, Jacqueline. Hay recetas muy buenas de pay sin tanto azúcar, ¿eh? Ahorita platicamos. Graciela de León dice, soy adicta a las harinas. María de Lourdes Álvarez, a todo tipo de pan. Ok, Paulina Valdivia dice a los azúcares. Y luego por acá dice Lilia Patricia Carranza, dice soy adicta a las harinas. Y Claudia Plata dice yo al pan y a las harinas. Pues sí, ya vieron la razón, ¿no? O sea, el consumir mucha cantidad de esto hace que haya una respuesta hormonal. O sea, no crean que ustedes nomás son, les digo yo, apegadas o con mucho amor al pan. O sea, hay una razón bioquímica atrás de eso, ¿no? Y podemos controlarlo perfectamente. Por aquí Lorena Paulina nos dice comer mucho aguacate hace daño. Y ella es adicta a los bagels con queso, crema y mermelada. ¡Qué rico! Pero mira, no es que haga daño, Lorena, simplemente piensa, en el exceso de los alimentos siempre podemos tener un problema. Y entonces, si el aguacate pertenece a un grupo que se llama lípidos, se llama aceites porque viene de un origen vegetal y tiene muchos beneficios, pero en el exceso puede ser que te dé demasiadas calorías y entonces, si tú no tienes una actividad física que digamos que corresponda a la cantidad de calorías que le estás metiendo por grasa a tu dieta, pues a lo mejor no es tan sano. Para un deportista que hace 8 horas de ejercicio, te lo juro que comerse 3 aguacates apenas alcanza, ¿no? Entonces, acuérdate, bueno o malo no es necesariamente la pregunta, es adecuado o no adecuado y siempre, ¿para quién? ¿Para qué? ¿Y en qué cantidad? Por acá ya se están riendo porque de verdad todo el día me la paso con eso. Entonces, voy a sacar a 2 ganadoras para ya tener aquí los premios para que vamos a hacer. Es un pase doble, ok, es un boleto, exacto, es un pase doble para que no te vayas solito, ¿no? Ok, vamos a sacar aquí mano santa, me voy a voltear, aquí están, 2, aquí está la ganadora. Bien, Graciela de León, tienes pase doble para el concierto de Alejandra Guzmán hoy a las
hoy no más, el sábado a las 8:30 de la noche. Puedes pasar por tu boleto de 5 a 6 en la tarde y de 12 a 1 en la mañana. De todas maneras, comunícate 31 22 11 90 o 36 47 18 83. Graciela, ya te ganaste el pase doble. ¿Vale? Bueno, quiero responder algunas preguntas que han quedado así como un poquito rezagadas de la semana para que no tenga yo pendientes. Dice Irma de Oblatos, nos había dicho, si voy a tener una clase de yoga a las 9 de la mañana con duración de 3 horas, ¿qué puedo desayunar? Fíjate, Irma, que no va a ser tanto lo que desayunes, sino más, le vamos a dar más importancia a lo que cenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros cenamos, piensa en los futbolistas, cuando tienen una competencia en las mañanas, que tienen que correr durante 2 horas, pues no pueden tener un desayuno muy grande, ¿verdad? Porque para empezar, se les puede devolver la comida porque digamos que la digestión no alcanza a hacerse. Entonces, lo que hacen los deportistas es consumir carbohidratos complejos. Una pasta, por ejemplo, con ensalada en la noche, es una buena opción para rellenar unas reservas que tienes en tu cuerpo, que se llaman reservas de glucógeno. La reserva de glucógeno es la forma en que tu cuerpo guarda los carbohidratos de reserva en tu hígado y en tu músculo. Y entonces al día siguiente, si tú tienes esta reserva de glucógeno llena, vas a poder en la mañana consumir algo ligero, vamos a decir una manzana con, no sé, media manzana con 3 almendras, para que no te llene mucho el estómago y te puedes ir a tu clase y sentirte bien porque tienes tu reserva de energía llena, es decir, la reserva de la cual el cuerpo se va a valer va a ser a través de lo que tengas rellenado en tu hígado y en tu músculo, ¿sí? Entonces, más importante lo que vas a cenar, una pasta con ensalada, ¿qué te parece como solución? Ok, Ofelia de Austin nos había dicho, ¿qué alimentos debe comer alguien con esófago irritable? Ofelia, no sé bien a qué te refieras con el esófago irritable, porque si es por una situación médica hay que ver cuál es la situación médica, normalmente son problemas autoinmunes y hay que resolver la situación que está atrás, pero si es porque te lastimaste con algún tipo de, no sé, que te hayas por accidente tomado sosa o algo por el estilo, pues el tema es otro, ¿no? Entonces no sé bien a qué te refieras, pero en general, si tú tienes un problema en el esófago, lo que puedes hacer es no consumir irritantes y conforme vayas mejorando con el tratamiento médico, agarrada al tratamiento médico, hay que ir introduciendo los alimentos ácidos a tolerancia, es decir, el limón, el vinagre, el chile jalapeño, ese tipo de cosas, y las cosas que sean muy duras, por ejemplo una tostada, las tienes que ir incluyendo en tu dieta de manera paulatina y a tolerancia, ¿sí? ¿Qué puedes hacer mientras? Llevar algo que se llama dieta blanda tanto química como física, es decir, que no tenga irritantes y que sea suave. Por ejemplo, un puré de papa, una manzana cocida, un plátano, cosas suaves, ¿sí? Ok. Dice, ¿se puede tomar leche deslactosada? Me pregunta una persona que tiene 58 años. Si eres intolerante a la lactosa, es decir, que no produces la enzima que desdoble el azúcar de los lácteos, entonces tienes que tomar la leche deslactosada, porque lo que hacen con estas leches es agregarle la enzima que a ti te hace falta, ¿sale? Entonces no es que sea buena ni mala, es si tienes una intolerancia, tienes que consumirla, porque si no te va a inflamar el intestino. Leti Martínez nos decía, ¿debo de consumir lecitina de soya? Tengo 51 y me dicen que me la tome en cápsulas. Ojo, Leti, la lecitina de soya lo que hace es ser un, digamos que precursor o ayuda a que tus niveles de estrógeno se mantengan lo más normales posibles. Y habíamos hablado el martes de que la situación hormonal en cada mujer es muy individual. Entonces tienes primero que ir a checarte antes de empezar a consumir cualquier pastilla, incluyendo la lecitina de soya, ¿sí? María Molina de Austin, Texas, dice, el germen de trigo, ¿lo puedo licuar y dárselo como jugo a mis hijos de 3, 12 y 8 años? Mira, María, el germen de trigo que yo conozco es como un polvito, es el salvado de trigo, que puede venir tostado o no tostado. Y en general, como es una fibra que no se disuelve en agua, lo que hacemos es combinarla con una fruta, por ejemplo, que tenga de esta fibra babosona, por ejemplo, como la fresa. Entonces, si haces el salvado de trigo con fresas y leche, es un excelente licuado para los niños. Qué bueno que estés pensando en enseñarlos a comer bien. Karina López dice, ¿qué cantidad de chía debe ingerirse al día? Depende, es la cantidad, la fibra que te da la chía se llama fibra soluble, que se disuelve en agua.
Si son demasiados los gramos de fibra, es decir, si comes nopal y luego chía, y luego linaza y luego fresa, que son todas estas fibras que son babosonas, te puede dar una diarrea. Entonces, más o menos lo que puedes hacer para lograr que no sea grave en tu cuerpo es ponle más o menos es una cucharada en un vaso de agua al día. Porque estoy pensando en que a lo mejor vas a consumir otro tipo de alimentos que contengan esta fibra, ¿no? Gloria González dice, yo soy adicta al pan dulce y al refresco negro. ¿Qué alimentos me ayudan a nivelar la glucosa? De entrada, dejar el refresco negro, ¿sí? Eso te va a ayudar a regular tu glucosa porque le da en la torre, lo pone como en una ruleta, como en una rueda de la fortuna o en una situación muy, muy complicada al cuerpo, el refresco negro, sobre todo normal, ¿sí? Es una situación complicadísima de la cual te sugiero que te alejes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Deja el refresco, así de fácil. ¿Qué alimentos te ayudan a nivelar la glucosa en sangre? La fibra, ¿sí? Tanto la de la chía, como la de la linaza, como la del salvado de trigo, ¿sale? Entonces, agregar esto en tus alimentos es buena idea. Guadalupe Gutiérrez dice, ¿cómo me quito la adicción a los carbohidratos? Soy adicta al pan o a algo dulce. Ya decíamos ¿qué te parece que hacemos un esfuerzo consciente durante 72 horas para poder disminuir los niveles de insulina en tu cuerpo? ¿Sale? Y ponerte a caminar también es otra forma de regular la glucosa en sangre. Juana López, ¿cuál sería una dieta para personas con problemas de riñón? Esta respuesta no te la puedo dar. Te voy a decir por qué. Los problemas de riñón son como decir que en la ciudad hay coches. Así de amplios son los problemas de riñón. O sea, no es lo mismo un bocho que un Ferrari, ¿va? Entonces, de verdad no son cosas iguales. Hay una N cantidad de problemas de riñón y la dieta va a depender de qué situación estés. Si eres candidata, por ejemplo, a un trasplante, la dieta es muy diferente a si no lo eres. Va a ser muy diferente si es un problema, por ejemplo, en un niño que en un adulto. Va a ser muy diferente si estás dializada o no. Va a ser muy diferente si tienes alguna enfermedad asociada a. Entonces, no hay manera de decirte cuál es el tipo de alimentación que debes de llevar. Chécate con el médico. Hay que ver cuál es el problema, porque si es una pielonefritis, que es una infección, pues no tiene las mismas características, ¿no? Dice, yo como mucho pan y me gusta bastante. ¿Cuál sería a largo plazo la enfermedad que me puede producir esto? Una diabetes, por ejemplo. ¿Qué relación hay el azúcar con la tiroides? Pues que a veces la tiroides hace que tengamos que consumir más alimentos y si decidimos que sea por azúcares nos vamos a sentir más mal. El lunes vamos a tener un súper programa acerca del recuento de lo que has podido hacer en cuanto a cambio de hábitos. Así es que no te lo pierdas. Te dejo en un programa más de el Dr. Gilberto Priego, Quiero Vivir. Que tengas un lindo fin de semana.